Muy buenas tardes, empezamos un nuevo programa de Tiene la Palabra, nuestro programa de entrevistas en Canal 37, y lo hacemos hoy con un invitado especial, alguien que lleva en la política unos cuantos años y además es una de las personas más experimentadas precisamente en la vida política de esta comarca, en la Marina Baixa. Lleva casi media vida en la vida política de Benidorm y es su alcalde desde hace 4 años. Toni Pérez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Julio. Decía que lleva muchos años ya en política, concejal desde el año 95. ¿Desgasta estar tanto tiempo en la política activa o le tiene que gustar mucho? Son 24 años, yo creo que hay que decirlo sin ningún temor. 24 años de servicio público, desde la convicción de que en lo público y en el municipalismo uno, pues ahora ya, quizá tenga su mejor forma de expresar todo aquello que siente y que le motiva políticamente. Yo creo que desgasta, bueno, como cualquier otra dedicación. En mi caso no desgasta lo más mínimo, porque la ilusión la mantengo intacta como el primer día, señalando que además en política sin ningún cargo público llevo desde el año 91, cuando era muy joven, y entendí que mi ciudad merecía también un esfuerzo personal por mi parte y algo que me motivaba y que seguramente llevaba dentro, que es esa vocación de servicio. Lleva, ahora mismo es, lógicamente, como alcalde es la cara visible del gobierno, lleva 4 años gobernando y lo hace en minoría. Y pues hace 4 años, en 2015, muchos no apostaban ni siquiera que llegaría al final del mandato y aquí estamos. Bueno, yo escuché a muchos que no apostaban. Nosotros teníamos mucha confianza porque teníamos en realidad muchas ganas de demostrar que otra forma de gobernar era posible. Veníamos de 6 años, yo creo que nefastos para la ciudad. Benidorm había perdido un posicionamiento que le situaba generalmente en una buena imagen, en un buen reconocimiento y, bueno, languidecía en cierta manera en algunos aspectos. Y llegamos con esa ilusión. Repito que además ahora, después de estos casi 4 años, una ilusión que no solo se mantiene intacta, sino que además se renueva. Creo que estamos demostrando que se puede gestionar y gestionar bien, pensando en el interés general, sea cual sea el número del gobierno, porque es verdad que siempre hay dificultades, pero desde el primer minuto supimos, ¿no? Teníamos muy claro y supimos imprimir, yo creo, que unas líneas de diálogo, una forma de entender la gestión de lo público a nivel municipal que quizá no se había vivido hasta ahora en un Benidorm, en pocas administraciones locales, pero que ahora parece ser que con los tiempos es una tendencia general. En cualquier caso, nosotros el diálogo y la negociación permanente, el consenso, lo hemos perseguido desde aquel junio de 2015 en el que tomamos posesión y hasta ahora lo hemos podido mantener. Como decía, gobierno en minoría. En ese tiempo ha tenido que tirar de mucha mano izquierda y va sin segunda, lógicamente. Sí, mucha mano izquierda y supongo que también mucha mano derecha, ¿no? Y sobre todo también el propiciar espacios de escucha, de diálogo, el tender puentes permanentemente, el dejar muchos proyectos que son buenos para la ciudad en el cajón, en cierta manera, porque era imposible sacarlos adelante, y en transformar otros que tenías una idea en el inicio, cuando los lanzas, pero que sin el diálogo y persiguiendo siempre el consenso, pues no se hubieran materializado y al final tenías pues siempre que optar quizá a un plan B, ¿no? Pero luego ha habido proyectos de mucha envergadura que es verdad que son costosos, incluso disponiendo de una mayoría absoluta, incluso de un solo partido, que hemos sido capaces de realizar, que nos hemos puesto sobre la mesa, que nos hemos fundamentado en el diálogo, no solo político, sino de toda la sociedad civil, con consejos locales que han tenido más dinamismo en este periodo de 4 años que en su historia, y desde luego también alcanzando desde ese diálogo el consenso también con esa parte importantísima que es el ámbito de la participación ciudadana. Con esos mimbres yo creo que el cesto sí puede hacerse bien y creo que los resultados están en la calle, que es lo importante, y disfrutándolo ya muchos vecinos. Y ha tenido que ceder, tragar mucho para mantener la estabilidad, ¿o no? Ceder bastante, tragar algunas cosas, pero en cualquier caso siempre sin atravesar unas líneas rojas que quien propicia la acción política, quien tiene la responsabilidad de la gestión, tiene que tener muy claro siempre. La alcaldía requiere de una responsabilidad añadida al papel de un mero votante en la sesión plenaria, si es un asunto de pleno, y desde luego también de mucha prudencia, y más en la situación de diversidad, de opiniones, de ideas, en esa generalmente confrontación, siempre hay espacios para el diálogo y para alcanzar el acuerdo. Y por lo tanto, siempre hay espacios para la cesión
y tragar, pues también en alguna ocasión, sobre todo cuando te derriban un proyecto que es bueno para la ciudad, cosa que ha ocurrido en estos últimos compases de administración, en la que sospecho que algunos han dejado de percibir, desde esa prudencia que trasladábamos desde el gobierno, de percibir que las cosas importantes de la ciudad se tienen que abordar, sea cual sea la mayoría que las sustente, porque son importantes para los vecinos y las vecinas, no porque son el capricho de ningún gobernante. De cualquier forma, Toni Pérez sí parece haber demostrado una cosa en la que pocos creían hace pues esos 4 años, que Benidorm se puede gobernar en minoría en base a acuerdos, aunque sean puntuales, pero acuerdos, y aunque a veces no salgan las cosas, pero que se puede gobernar en minoría. Sí, sí, es que esto no había pasado antes. Nosotros acuñamos un término que además debo decir que está acuñado a nivel nacional, quizá la gente en nuestra localidad no la percibe, pero en nuestro entorno más cercano también, ¿no? La minoría absoluta, porque hay gobiernos de minoría que, con todos los respetos, pues son minorías solventes en cuanto al número. En este caso comenzamos la legislatura con una oposición que era el doble, multiplicaba por 2 el número de concejales de gobierno. Las minorías pueden estar graduadas, ¿no? ¿Hemos demostrado que se puede gobernar? Hemos demostrado que se puede gobernar desde el sentido común, desde la prudencia, ofreciendo diálogo permanente, en ocasiones ofreciendo diálogo y encontrándote luego con titulares que atacaban precisamente el propio diálogo. En muchas ocasiones también, aunque especialmente en el último periodo, encontrando que ante el ofrecimiento del diálogo, la sinceridad y la honestidad en la gestión, te encontrabas que aquellos en los que habías depositado esa confianza, y hablo de la totalidad de la oposición, eran los primeros que luego criticaban. Y además hablaban de las formas, ¿no? Y ellos actúan igual. Por poca representación que tengan, por poca delegación que tengan, creo que es palpable que hay ocasiones que hay proyectos buenos, por ejemplo, especialmente los de competencia plenaria, que cuando llegan al pleno son retirados y cada uno de los votos de retirada está motivado en un argumento distinto. No hay una unión en cuanto a la retirada. Hay quien inocula al final el voto de la retirada porque hace daño al gobierno. A mí eso me parece deplorable, porque no hay proyecto importante para la ciudad que merezca ser derribado por el voto de la oposición, que también está aquí 4 años para defender el interés general. También representa al pueblo de Benidorm y a sus vecinos. Ha conseguido aguantar, ha conseguido gobernar 4 años, gracias, como lo estamos hablando, a acuerdos puntuales, unas veces con unos, otras veces con otros. ¿Le molesta, le disgusta que en numerosas ocasiones se le haya acusado a usted y a su gobierno de gobernar con oscurantismo, con poca transparencia, a golpe de decreto? Bueno, a ver, me molesta en el sentido de la honestidad política, ¿no? Creo que ha sido la corporación y el gobierno, por tanto, en consecuencia, perdón, más transparente, que más participación ha favorecido. Y reitero, no solo a los grupos políticos y a quienes tienen representación en el Pleno, también a la sociedad civil. Y hemos encontrado incluso sorpresas tan llamativas como que los propios representantes políticos en un órgano municipal están a favor y hay unanimidad en decisiones de ciudad en la que participan en esa decisión el Consejo Vecinal, empresariado, agentes externos, los sectores del comercio, de la restauración, del mundo laboral, y de repente cuando llegas al órgano, ese voto de la oposición, porque ha sido así, se transforma en un no. Es decir, el diálogo no solo se tiene que mantener, no solo tiene que ser bidireccional, sino que en esta corporación ha sido muy diverso. Le pongo un ejemplo, llegar a un acuerdo la administración con las centrales sindicales del ayuntamiento. La administración no es el equipo de gobierno, es la administración. Llegar a un acuerdo como el último, el más reciente, el de la valoración de puestos de trabajo, donde 4 de las 5 centrales sindicales, pero que además aglutinan el 90% de la representación laboral de este ayuntamiento, un acuerdo, transformarlo en acuerdo plenario y que eso no prospere, en mi cabeza, con 24 años de ejercicio político en el municipalismo, no entra. Por lo tanto, es verdad que eso te molesta en el sentido de la incomprensión desde tus parámetros de ética política, pero haya cada cual con lo suyo. Es decir, yo creo que para mí, y nunca ha cambiado así, yo siempre he pensado que un político municipal en realidad ejecuta una acción política y una gestión política en 4 años para devolver la confianza que depositaron en él hace 4 años sus vecinos, no para ganar el voto dentro de unas elecciones que pueden estar más cerca o más lejos. Si todos computáramos eso, entenderíamos que la gestión municipal no está sometida a vaivenes de decisión puntual electoralista.
lamento que algunos hayan amortizado este periodo administrativo antes de tiempo. Al final, y así me lo va a decir, son los ciudadanos los que con su voto determinan finalmente la composición de una corporación, pero en su opinión y con la experiencia que le da estos 4 años de gobierno, para el funcionamiento diario, para la gestión diaria, ¿es bueno o no tan bueno que una corporación o los grupos políticos esté tan fraccionado ese panorama, es decir, con tantos grupos políticos? Yo creo que es una realidad que ya ha llegado y se ha generalizado, especialmente en España. Veníamos de una costumbre en la cual es verdad que las mayorías absolutas se imponían, generalmente, en un sentido o en otro, ¿no? Iba por bloques. Es bueno que haya diversidad de opinión si todos tenemos los mismos parámetros éticos de lo que hacemos aquí. Yo he sido portavoz de la oposición y creo que, bueno, que hemos tenido discusiones importantes en los plenos y unos hablan mejor, otros hablan peor, pero por hablar mejor no te condiciona que votes en contra de algo. Lo que hay que tener es argumentos para someter o para pronunciarte en tu voto. En ese sentido, si hay una ética de todos y tenemos claro el concepto de ciudad, yo creo que se llega a acuerdos simplemente planteándolos. Si luego hay otras motivaciones, esta diversidad puede condicionar cosas que son importantes para la ciudad, que no ven la luz y por lo tanto acaban perjudicando. El funcionamiento normal de la administración no, porque ese funcionamiento normal de la administración también contempla el posicionamiento en contra de los representantes municipales, faltaría más, pero sí que la gestión se refleje en la calle, que se refleje beneficiando el bienestar y la calidad de vida de tus vecinos. Bueno, una ciudad como Benidorm, además, proyectos importantes de proyección turística, de promoción, proyectos importantes de repercusión de la ciudad como destino turístico. Si ese parámetro no se pierde de vista, da igual la diversidad que pueda haber en una corporación. Por las fechas en las que estamos, nos vamos a meter dentro de poco en pre-campaña, en campaña electoral. ¿Cómo espera que sea esa campaña? ¿Espera una campaña limpia, con propuestas, o está el ambiente demasiado caldeado? Bueno, yo me planteo la campaña desde mi grupo. Nuestro grupo va a hacer una campaña absolutamente blanca, absolutamente limpia, transparente y además con propuestas para Benidorm. A veces algunos sacan perfiles de cosas que se pueden hacer. La lista que tengo en mi equipo es interminable. Benidorm necesita mucho esfuerzo, necesita muchas cosas, necesita mantener permanentemente el pulso de una realidad global que nos aborda a todos, de un entorno que quiere crecer en cierta manera volcado en Benidorm. Tenemos que ordenar permanentemente la ciudad, debemos reposicionar permanentemente el destino, por lo tanto vamos a presentar un programa electoral muy completo, muy ambicioso, ilusionante y algo importante, realizable. Pero si alguien echa la vista atrás, nosotros la campaña del 2015 ya la trabajamos y la trasladamos a la opinión pública en esos términos. Creo que no ha habido una campaña más blanca en la historia de este municipio. Creo que no ha habido un candidato que haya faltado al respeto nada, es decir, menos, pero es que no fue nada, ni se haya metido en la cocina de otros que Toni Pérez, su equipo, en las elecciones del 2015. Nos mostramos a la ciudad y a los vecinos de Benidorm como éramos, dijimos lo que queríamos hacer y lo que es más importante para mí lo hemos hecho. Y 4 años después, ¿cómo son las relaciones con el resto de grupos políticos, ahora que acaba la legislatura? Bueno, hay una representación mediática, pública, que desde luego se pone más en valor en las sesiones plenarias, porque son retransmitidas por la tele. Es decir, eso también es transparencia, ¿no? Y todo el mundo debe saber también que las relaciones por parte del gobierno, independientemente de cuál sea la recepción por parte de los que conforman la oposición, pues ha sido la misma desde junio del 2015 hasta hoy. La gente quizá no sepa y hay que ponerlo como matiz, ¿no? En mayo del 2015, Toni Pérez o cualquier compañero del equipo de 11 concejales del Partido Popular, para ver una resolución de alcaldía, debían acudir físicamente a la Secretaría General y acompañados de un funcionario, poder coger libros enormes para buscar el documento que estabas persiguiendo. En este momento, cualquier firma de Toni Pérez en su plataforma telemática y de cualquier concejal delegado llega en tiempo real, en el mismo momento, al ordenador y al correo electrónico de un concejal de la oposición. Eso es transparencia y eso es gestionar. Eso se está haciendo así. Todo el mundo tiene la información absolutamente abierta y en tiempo real, si es representante del pueblo de Benidorm, igual que se ha evolucionado mucho en la transparencia hacia la ciudadanía. Lo pongo como ejemplo de que eso no es óbice para que luego, una vez al mes, nos sentemos en un pleno y aquello parezca que esto falta la transparencia por todos lados, que nadie conoce lo que se está haciendo. Transparencia absoluta era también nuestro compromiso que queríamos cumplir y que lo cumplimos, como digo, si no recuerdo mal, desde el mismo día en que tomó posesión Toni Pérez como alcalde de Benidorm. Y desde la experiencia que le da de haber estado 4 años en la alcaldía,
¿Confía en que ahora sea más fácil alcanzar acuerdos de gobierno, ahora que hace, o dentro de unos meses que hace 4 años? Bueno, eso lo van a decidir los ciudadanos en realidad, porque el paso previo para ellos son unas elecciones y como usted decía, además con total libertad, porque España goza de una democracia de las más solventes del mundo. Los vecinos y vecinas de Benidorm van a acudir a las urnas el próximo 26 de mayo, decidirán cómo se conforma ese arco plenario y esa representación municipal y en base a esos resultados se verá la posibilidad de acuerdos, pero desde luego de esta parte, de la parte del Partido Popular y de Toni Pérez, hoy alcalde, y mañana ya veremos lo que quieran los vecinos, pues la primera será el diálogo absoluto, sincero, con parámetros éticos, programa, cumplir los compromisos, establecer algunas líneas rojas por las que no vamos desde luego a transitar, porque no todo vale en política, y desde luego trazar el destino de esta ciudad, que es para lo que nos eligen los vecinos. Parece, al menos está claro, que el tiempo de los dos grandes partidos que hemos conocido durante muchos años, PP y PSOE, ha quedado atrás, por lo menos de momento, con la aparición de nuevas formaciones políticas, tanto a nivel nacional como a nivel local y autonómico, seguramente. Con la aparición de todas esas formaciones nuevas, a un lado y al otro, ¿quién llega o quién cree que llega más dividido a las urnas ahora, la izquierda o la derecha? Bueno, yo creo que se ha conformado y se ha materializado ya y se ha visualizado en el propio territorio español, ¿no? Yo creo que ese bipartidismo se mantiene en bloques. Hay una bipolaridad y por lo tanto siguen estando presentes y con mucha fuerza los dos grandes partidos históricos como grandes en España, el Partido Popular y el Partido Socialista. Se manifiestan en forma de bloques, como digo, centro-derecha e izquierda, y yo creo que el bloque del centro-derecha supera ampliamente las expectativas electorales, porque supera ampliamente las expectativas de la ciudadanía, porque no queremos depositar nuestro voto al final en aquellas opciones políticas que hacen todo lo contrario de lo que prometen y se comprometen, y porque no queremos, es una opinión personal, pero que comparte sin duda muchísima gente, no solo en Benidorm, sino en toda España, no queremos que esto que hemos creado entre todos, 40 años de democracia, repito, de las más solventes del mundo, se vaya al olvido y se escurra de nuestras manos para convertirse y transformarse en que al final gobierne quien quiere romper precisamente este sistema. Y esa alianza solo se puede dar en ese bloque de la izquierda, porque el centro-derecha tiene los conceptos muy claros y así se ha posicionado a nivel nacional. Es el voto seguro de la certeza al centro-derecha para conseguir que España siga avanzando, desarrollándose en ese crecimiento muy social, porque nos hemos establecido esos parámetros hace muchos años. Volvemos a Benidorm. ¿Por qué Benidorm no ha tenido presupuesto este año, todavía en 2019? Hay quien piensa que es como se acaba la legislatura y que parece que ningún grupo iba a dar, por intereses políticos seguramente, no iba a dar el apoyo a esos presupuestos, pues que el gobierno tampoco ha tenido prisa en traer un documento. Tenemos toda la prisa del mundo. Quien piensa eso se equivoca. Siempre hacen quinielas, a veces muy equivocadas. Yo creo que en realidad las hacen motivados en que eso sea así. Pero este gobierno va a poner sobre la mesa de todos los grupos políticos. Estamos dentro del plazo que habitualmente nos ha acompañado en dos cuestiones que son importantes. En primer lugar, más allá de la minoría absoluta del gobierno, Benidorm está sometido a un plan de ajuste impresionante por un control del Estado que hay que cumplir rigurosamente, que nosotros estamos trasladando al Ministerio de Hacienda permanentemente toda la información y que en este momento estamos procediendo al cierre, los técnicos hablo, no de los políticos, al cierre de las cuentas del 18, cumpliendo todas las exigencias que nos ha trazado un ministro, una ministra de Hacienda que no era un Montoro, era una Montero, que además no era de nuestro color político, pero nosotros cumplimos exactamente igual. No engañamos nunca con las cuentas, esté quien esté en el gobierno de España, porque es la realidad económica de Benidorm. Y por lo tanto, hasta que los servicios administrativos, en este caso económicos, no trasladen la información al equipo de gobierno, el equipo de gobierno no puede trasladar un borrador de presupuesto. Esta explicación la he dado incluso en sesión plenaria, pero la doy todos los lunes en el seno de las comisiones informativas. En el mismo momento en el que los técnicos de la área económica trasladen a la alcaldía ese borrador de presupuesto con la liquidación ya definitiva del presupuesto del 18, y en esta ocasión sin saber el impacto de los presupuestos generales del Estado, porque no se han aprobado, trasladaremos un borrador a los grupos políticos en el marco de menos de 7 días para cumplir lo que es un deseo de este equipo de gobierno, que el 2019, sí, electoral para algunos, pero para nosotros gestión,
pueda tener Benidorm un presupuesto cuanto antes mejor, porque los deseos políticos y las injerencias políticas, el diálogo político, los encuentros y los desencuentros políticos, los acuerdos o los consensos, la realidad es que actualmente ese presupuesto para su ejecución tiene muchas complejidades. La mayoría de las obras que ahora la gente puede calificar, que han llegado en este momento porque hay unas elecciones cerca, están diseñadas dentro del presupuesto del año 18. Y la complejidad de su aprobación, la nueva ley de contratos, la complejidad a la hora de licitar esas obras, porque algunas son de gran envergadura, ha conllevado que su ejecución se haga plurianual. Pero si estuviéramos en el año 17 le estaría diciendo lo mismo, o en el año 16, porque desde el 2015, con la primera intervención en la avenida Jaime I, este gobierno ha hecho obras todos los años y las ha hecho en muchas ocasiones a caballo de lo que era el invierno, porque es un momento para trabajar en la vía pública de Benidorm, y la primavera, porque es un momento para trabajar en la vía pública de Benidorm. Por lo tanto, si demoramos mucho el presupuesto, le estaremos haciendo un flaco favor también a la gestión municipal, y eso no cabe en nuestra cabeza ni en nuestro modo de entender la gestión. Habrá presupuesto para el 19 y estará en un plazo limitadísimo de tiempo en manos de toda la corporación desde que nos entreguen los técnicos el borrador con los compromisos firmes, que no son compromisos políticos, son aquellas cuestiones que un presupuesto municipal debe cumplir porque está sometido a unas normas que son estatales y debemos hacerlo así. Durante este tiempo, durante esos 4 años, también ha habido en Benidorm varios asuntos sobre los que ha centrado, incluso a veces personalmente, Toni Pérez, sus objetivos. Uno de ellos era la transformación de la ciudad hasta convertirla en el primer destino turístico inteligente certificado del mundo. La pregunta es, ¿por qué ese empeño o tanto valor añadido le da a nuestro turismo? Absolutamente, muchísimo. El empeño iba creciendo además, ¿no? Yo recuerdo que en las primeras intervenciones, allá por la primavera del 16, en las que me subía a un estrado, no solo en Benidorm, en cualquier lugar de España, o por cierto, del mundo, y yo trasladaba que Benidorm, no Toni Pérez ni el proyecto político del Partido Popular, que Benidorm se quería convertir en el primer destino turístico inteligente certificado del mundo. Y cualquiera que estuviera en aquellos foros o en otros, escucharía a alcaldes, escucharía a dirigentes territoriales lanzando el mismo mensaje con respecto a sus territorios. Todo el mundo turístico ha estado peleando en una carrera importantísima para posicionarse en el liderazgo de la transformación digital de los municipios, aquello que eran las ciudades inteligentes, y luego esa fisura en la que vimos hueco, porque somos una pequeña ciudad, poblacionalmente hablando, para convertirnos en un referente mundial. El DTI en realidad ha sido el reposicionamiento más importante, y me atrevo a decirlo, que ha tenido la ciudad de Benidorm como destino turístico desde tiempos de Pedro Zaragoza. Es el plan general es el primer plan general de un destino turístico homologado, normalizado y comparable en el mundo. Precisamente esta semana en el Ministerio de Turismo firmábamos ese acta protocolo de constitución de la red DTI de España. Benidorm fue uno de los pocos que estaba en el grupo promotor en la primavera del 17 de esa red española. Uno de los pocos. Hoy hay casi 70 destinos turísticos, incluyo a Madrid y a Barcelona, que se han subido a ese carro como destino turístico inteligente. Por lo tanto, esto era una realidad. Era una opción, no era imposible y fijamos nuestro empeño en ello. Y debo decir que en unos primeros compases quizá cupiéramos en un taxi. Pero conforme hemos ido alcanzando objetivos, yo creo que ahora llenaríamos un gran tren para arrogarnos la paternidad de ese proyecto y el protagonismo de esa consecución. Y eso está bien, porque siempre tenemos que trabajar para que todo el mundo se sienta partícipe y protagonista de aquello que consigue una ciudad como Benidorm. Por lo tanto, ese camino hoy se ha completado, pero es muy exigente. Debemos seguir posicionando a Benidorm en la inteligencia turística. Tenemos la cartera llena de ofertas de proyectos piloto para abordar en nuestra ciudad para que tengan una dimensión luego mundial. Y Benidorm, desde luego, en estos 4 años sí que ha pasado de acudir a algunos foros, porque íbamos poco a predicar y a mostrar la ciudad, proyectábamos muy poco al mundo lo que éramos y lo que somos, quizá languidecíamos, confiados en lo que la potencia de nuestro turismo, pero el año 15 sufrimos un punto de inflexión, un cambio de mentalidad, de vocación y de convicción, y ahora seguimos yendo de público a ciertos foros, pero la mayor parte de las veces el equipo acude precisamente a exponer la experiencia de Benidorm
casi todo el mundo lo escucha. Otro de los temas estrella, de los asuntos estrella o de la apuesta principales ha sido la movilidad, y yo recuerdo que antes ya incluso de sentarse en este despacho, Toni Pérez había iniciado una apuesta, una carrera por conseguir la accesibilidad casi universal, yo recuerdo propuestas en aquel sentido, y una movilidad mejorada y acorde a la ciudad que es Benidorm. Y pues no sé si fruto de eso o no ha nacido la EDUSI, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, y los fondos para desarrollarla, ¿no? Es que no ofrecíamos, en los parámetros que marcaba Europa, no ofrecíamos prácticamente ningún requisito para entrar dentro de esas estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrador, con unos fondos europeos que pasaban por la ciudad, supongo que por el aire, porque nadie se vinculaba a ellos. No quiero decir que había pasotismo, pero no vinculaban la gestión. Una buena experiencia de lo que estoy diciendo es cuando planteamos la primera EDUSI, que no se nos concede, y debo decir que no se nos concede porque era un reparto de comunidad autónoma, donde en ese momento competimos con una ciudad como puede ser Elche, con el poderío que tiene Elche y la potencia que tiene Elche, que sacó algunos puntos más que nosotros, pero los recursos económicos eran finitos, no eran limitados. Y por lo tanto no entrábamos en el reparto porque solo nos hubieran tocado 4 millones de euros de los 10 millones de euros que aspirábamos en esos fondos. Recuerdo que cuando estuvimos en esa quinta posición, en la segunda convocatoria EDUSI, que fue la primera que se presentó en Benidorm, algunos, especialmente de la oposición, tiraron aquello de fracaso. Y cuando uno tiene que subir una escalera, tiene que empezar por el primer peldaño. No nos habíamos presentado en la vida, como administración, a obtener en concurrencia competitiva unos fondos de esta envergadura. La EDUSI establece precisamente la movilidad y la accesibilidad como un factor fundamental, al igual que el DTI, el Destino Turístico Inteligente, su certificación exige una accesibilidad impresionante, unos niveles de accesibilidad impresionantes para obtener la certificación. Y es verdad que en la accesibilidad el cambio de la cultura propia, local, era menor. Hemos tenido problemas hasta para hacer rampas en la vía pública, que nadie se vaya a creer que aquello también ha sido un camino de rosas. Pocos recuerdan que para transitar en el cruce de la avenida Beniardá con Tomás Ortuño solo habían escaleras o una acera que era la de Beniardá hacia arriba. Bueno, introducir una rampa en ese pequeño espacio requiere de una gestión urbanística, porque era un espacio público que lindaba con uno privado, pero al final luego hay una rampa y todo el mundo la aplaude y todo el mundo la ve bien, ¿no? Pero la movilidad es otra cosa. La movilidad, que está vinculada a la accesibilidad, supone, ese sí, un cambio de cultura. Cualquier obra que hace de accesibilidad, Benidorm tiene ya un área de accesibilidad universal, transversal en la gestión municipal. Cualquier obra que lanzamos tiene que estar dentro de los parámetros más exigentes de cota cero para permitir la accesibilidad universal. Eso yo creo que lo entiende y lo aplaude todo el mundo. Bueno, cuando hablas de movilidad, parece que es un cambio cultural tan importante que va a requerir de tiempo, pero todas las ciudades del mundo están yendo a una implementación de la movilidad en la que el peatón es el protagonista y es la prioridad, seguida de la bicicleta, seguida del transporte público y seguida de un vehículo particular que a poco que nos demos cuenta va a extinguirse. Si puede ser eléctrico, mucho mejor. Y si puede ser eléctrico, mucho mejor que de gasolina. Y por lo tanto, las ciudades modernas, la innovación, el que quiere predicar y exponerse y ofrecerse al mundo como la vanguardia de la sostenibilidad, tiene que transitar ese camino. Y el principio, los inicios en estas cuestiones que infieren en la cultura de las personas, también en la mía, bueno, pues cuestan de introducir, ¿no? Yo me he criado en el barrio del Calvari, en la calle Escuelas. A mí un gobierno local en el año 84 me impuso la zona azul en todo el barrio del centro de Benidorm. Absolutamente. Y luego eso se ha ido transformando en peatonalización. Ya no entran los coches ni siquiera a la zona azul. Bueno, pues estos cambios de la ciudad, es verdad que hay una expulsión del vehículo, pero no es una expulsión del vehículo porque alguien quiere hacer daño. Te vas a cualquier ciudad de nuestro entorno y ocurre 3/4 de lo mismo. Incluso en el pueblo más pequeño de nuestro límite, nadie entra hace muchos años al casco urbano en coche. Es verdad que en las urbanizaciones cada uno aparca en la puerta de su casa, ¿cierto? Sí. Por eso para tomar café lo tienes que coger. Para venir a Benidorm y quieres aparcar en la puerta de la cafetería. Es un cambio de cultura complicado. Pero es una línea que ningún gobierno, y eso lo tengo que decir, el que llegue, diga lo que diga hoy, no lo quitará. Lo mantendrá y lo incrementará, porque es una línea estratégica de la ciudad y además del planeta y de Europa, fundamental. Y ya que hablamos de movilidad y de obras, vamos a hacerlo de la renovación integral de la Avenida del Mediterráneo.
Es una reivindicación histórica de la ciudad que han llevado, yo creo que todos los partidos, en su programa durante un montón de años, que ya toca, que ya toca, que ya toca, y ha tenido que ser un gobierno en minoría el que haya cogido el toro por los cuernos. Sí, porque nos comprometimos a ello. Recuerdo, de hecho, algún vídeo que supuso las risas, ¿no?, de la oposición entonces, de candidatura, ¿no? Porque yo era la oposición cuando me comprometí con mis compañeros a renovar la Avenida Mediterránea. Reforma integral de la Avenida Mediterránea que nadie se ha atrevido a abordar porque tiene una complejidad en el subsuelo impresionante, porque fiábamos todos, a que no ocurriera nada en ese subsuelo. Pero hay que señalar que está a escasos metros de nuestro bien más preciado, que son nuestras playas, que las infraestructuras estaban muy envejecidas, muy deterioradas, colmatadas en algunos casos, y que la inversión que estamos realizando ahora de cerca de 11,5 millones de euros, más de 7 van precisamente al subsuelo. Son las obras que a los políticos posiblemente nos cuesten votos, y esto es así. Son obras que se ejecutan en gran cuantía en el subsuelo, nadie lo ve, y luego todo el mundo quiere ver los 11 millones de euros en la estética de la superficie, y eso no es real. Pero debo decir que la Avenida Mediterráneo, su proyecto, es un proyecto de los más largos que hemos tenido que gestionar. Hablábamos al principio del diálogo, del consenso, del acuerdo. Bueno, el Consejo de Escena Urbana, que debo decir que Tony Pérez no modificó cuando llegó a la alcaldía, es decir, el Consejo de Escena Urbana, salvo ciertas vicisitudes, es el mismo Consejo de Escena Urbana que nunca se reunió, pero que aprobó 3 años antes el bipartidismo PSOE-liberales. Ese Consejo de Escena Urbana ha trabajado más de 2 años en la conformación, en el debate, en la percepción, en el señalamiento y en la definición del proyecto de la Avenida Mediterránea. 2 años, porque nosotros llevamos trabajando en la Avenida Mediterránea desde el año 16. Y ahora, cuando se produjo la licitación y cuando se han podido comenzar las obras, después de un proceso que además exige unos requisitos europeos, porque es una obra que por cuantía incluso fue publicada en el diario oficial de la Unión Europea, está en su cronología de ejecución, va a coincidir el peor momento de la obra, la del polvo, los ruidos, las molestias, la escasa posibilidad del tránsito peatonal y de movilidad de vehículos, va a coincidir precisamente en las elecciones, por lo tanto me va a costar votos. Pero es que yo no podía vivir conmigo mismo si no hubiera cumplido ese compromiso, porque yo tenía muy claro que la Avenida Mediterránea, el principal escaparate urbano de la ciudad, la principal arteria de la ciudad, en una ciudad que quiere ser referencia del turismo mundial, tenía que estar renovada. Esa primera fase, pues estamos hablando de una primera fase, está encarrilada. La pregunta es, ¿tendremos la segunda fase, no sé si acabada, pero por lo menos encarrilada en estos próximos 4 años, si Tony Pérez sigue siendo el alcalde de Benidorm? Tengo la confianza de que sí, porque además con todo esto debo decir, y lo señalo, ¿no? No solo hemos ejecutado toda la obra que la gente está pudiendo disfrutar desde el año 15, no solo hemos invertido una cantidad astronómica en la vía pública, en la escena urbana, en el gasto social, en la atención, en las ayudas. No solo hemos hecho todo eso, no solo hemos desarrollado grandes proyectos, sino que además hemos hecho una rebaja de la deuda muy por encima de los mejores indicadores que impusieron aquellos que la negociaron. Aquellos 60 y pico millones de euros del año 12, en este momento son ya un residuo, porque hemos devuelto cerca de 50 millones a día de hoy, cerca de 50 millones de euros, solo desde el año 15 hasta hoy. Y por lo tanto lo que hemos hecho es sanear además la economía municipal. Todas las obras que estamos ejecutando, ninguna de ellas ha requerido financiación de ningún banco, no estamos acudiendo a ningún préstamo, lo estamos haciendo todo con nuestro presupuesto municipal y además estamos rebajando la deuda, no solo como nadie la pensó, que es real, sino muy por encima de incluso de aquellos que la pensaron. Y por lo tanto, en el ejercicio 19-22, la ciudad va a tener un fondo de recursos para la inversión real en general muy superior por ejercicio a los 9 millones de euros. Si tenemos en cuenta que la EDUSI, que se fija en otro espacio zonificado de la ciudad, pero que hay que recuperar y regenerar y atender, como es ese ensanche de la ciudad de los años 70, Avenida Jaime I, zona Toys, zona Folletes, Colonia Madrid y Colonia Corral. Si tenemos en cuenta todos esos enclaves, vamos a poder destinar esos 13 millones de euros que nos comprometimos con Europa para desarrollar la EDUSI, y vamos además a poder destinar una importante cantidad al año a
nuevas obras de inversión. Y desde luego la prioridad va a ser, al menos para mi gobierno, si lo puedo ostentar, continuar con ese proyecto de la Avenida Mediterráneo, en el tramo comprendido en primer lugar desde la Avenida Europa hasta la calle Castellón, que sería la segunda fase, y de Castellón al Rincón de Lois, porque ya habremos finalizado también esas obras importantísimas de la Avenida La Mella de Mar, dentro de pocas fechas, y por lo tanto tendremos una conexión de ese nudo fundamental y arteria principal que es esa L, ¿no? De Rincón de Lois centro, absolutamente renovada. Le digo, yo creo que a la vuelta de 4 ejercicios contando con este. Vamos a tocar brevemente 2 temas que están de actualidad. Uno de ellos, el primero, es la isla de Benidorm, por la falta de licencia de apertura del establecimiento que está allí operando, el derribo que se ha instado desde la Generalitat, pero el tema es que durante muchos años allí hay poca gente que se ha preocupado por la actividad de restauración que se estaba ejerciendo, que se está ejerciendo y que al parecer ahora debería de cesar. Parece, no obstante, que estos días hay una nueva propuesta que podría dar una nueva vía de solución. No sé si es así o cómo está ahora mismo el tema. Veamos. Yo quiero destacar que esto tiene que ver con lo ideológico. La isla, no el elemento físico que lleva milenios, ¿no? La isla, yo que nací en el año 68 en Benidorm, siempre la he conocido como está ahora. Es decir, de repente ha habido unas administraciones con un color político determinado que se han encontrado con que en la isla hay un bar y hay una instalación de prestación de un servicio fundamental turístico para la ciudad. Y de repente esas administraciones han activado todo su poder para convencernos, además, no solo de que aquello es irregular, sino que aquello ha aparecido hace 2 días y que ellos no pueden tolerar esto. Lo digo así resumido para que la gente lo entienda, porque en la isla lo que hay es mucho ruido. ¿Qué ocurre? Que hay otra administración, en este caso la nacional, el Estado, que nos requiere para que seamos nosotros los que asumamos el desmantelamiento y el derribo de esa instalación. Parece que todo el mundo lo ha encontrado hoy, ¿no? Y eso supone un coste, porque lo hemos calculado, de más de 400.000 euros. Estamos hablando de una zona que está dentro de un parque natural. Por cierto, parque natural que se constituye y que reconoce las instalaciones hoy existentes dentro del propio parque. Por lo tanto, no era una sorpresa, en este caso para la Consejería de Medio Ambiente, que ahí había un barrio de instalación. El Parque Natural de Serrallerada, Lilla, y ese importante parque marítimo terrestre, ya recoge que tenemos un bar en la isla y recoge que tenemos un faro en el Albir, en el dominio público terrestre. Y recogerá, supongo que en Calpe, que hay una residencia del director del parque. Como en Ordesa debe haber bares, como los debe haber en Sierra Nevada, ¿verdad? Parques naturales. Por lo tanto, ese POR no era, las instalaciones de la isla no eran transgresoras del parque natural. ¿Qué ocurre? Que ante esa realidad, y destacando algo, la isla... Hombre, el restaurante, la actividad al placer no tiene licencia. Sí. Voy a llegar a ello, ¿no? La realidad de la isla es que nunca ha sido patrimonio de Benidorm. Es nuestro patrimonio sentimental, es nuestro icono, la queremos, es nuestra. Si no es nuestra, no es de nadie. Pero no es nuestro el suelo. El espacio físico es patrimonio del Estado. Y además está afectada por el dominio público marítimo terrestre. Y además tiene un parque natural que la engloba, que es un POR que depende de la Consellería. Y en ese cruce de administraciones y deseos, repito, creo que no solo políticos, sino con un componente ideológico importante, se encuentra un ayuntamiento que tiene que gestionar para su ciudad lo que es un recurso turístico de primera magnitud. Y debemos hacerlo, supongo que con las mismas uñas y dientes que lo haría cualquier municipio de nuestro entorno o de España si le fueran a tocar sus instalaciones propias en un parque natural. Que no deben hacerlo porque nadie se las toca. Todo el mundo transita y todo el mundo transige y las administraciones seguro que no miran para otro lado, pero lo ven bien, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos es una actividad que no tiene concesión de costas, por lo cual nosotros debemos de negar la licencia. Porque el propietario del espacio físico no se lo ha autorizado. Es como si le autorizáramos una licencia a un bar en cualquier edificio de Benidorm a un señor que no tiene la propiedad. Ese es el meollo de la cuestión de la instalación y de la apertura. Y ante eso yo creo que oportunamente está el planteamiento de la ciudad, del ayuntamiento, que por cierto, a todo lo pasado, no digo de la propuesta porque es verdad que no la conocían porque fue una cuestión cronológica inmediata, pero después de esa junta de portavoces he podido leer el parecer de todos los portavoces que están de acuerdo en el fondo. Lo que Benidorm está ahora persiguiendo y ha puesto sobre la mesa del gobierno de España a través de su dirección
de Costas es pedir la concesión por 50 años de las instalaciones y del embarcadero, y en el caso de las instalaciones para acometer, y eso sí lo pagaríamos, y eso sí lo abordaríamos, la transformación de algunas de las instalaciones existentes en un centro de interpretación del parque natural, inversión que por cierto debería hacer la Generalitat Valenciana, porque la hace en cualquier otro parque natural de la Comunidad Valenciana sin ningún inconveniente. En Benidorm parece que no. En Benidorm solo cabe la palabra derribar. Hay que derribar Gemelos 28. Esa era la siguiente pregunta. Sí, claro, es que permítame que le diga, llevo media vida predicando y escuchando a mis vecinos y vecinas lo maltratado que siempre está Benidorm, porque todavía hay personas que tienen un chip que confunden lo que somos, lo que representamos y en lo que nos hemos convertido con el paso del tiempo. Y predicar que Benidorm es el modelo, la ciudad compacta, vertical, es el más respetuoso con el territorio, que es el paradigma de la sostenibilidad, que somos el paradigma de la eficiencia del recurso agotable como es el agua, como es la energía. Todo eso, en ciertos foros, ya está reconocido por autoridades mundiales. Y siempre llega un señor o una señora que ve aquí una cosa horrorosa y en edificios altos que hay que acabar con ello como sea. Pues deberían pensar que somos un gran generador de riqueza, de empleo, que representamos el 40% del turismo de toda la Comunidad Valenciana, el 60% de la Costa Blanca, y que además solo nosotros y San Bartolomé de Tirajana sumamos más de 36 millones de pernoctaciones al año. Y eso genera mucha riqueza y es el sector, el turismo, el sector que más bienestar genera en su entorno. Y al final tenemos que combatir contra aquellos que tienen una capacidad pequeña de entender todo esto. No sé si apuntaba que sí. A ver, eso a lo mejor también genera envidias en algunas ocasiones. Pues seguramente, las envidias desde luego no pueden generarse en la ciudad, pero sí, claro que genera envidias. Nunca lo manifestarán como una envidia. No es una envidia sana. Es que Benidorm, por su fisonomía, todavía hay gente a la que molesta. Y es increíble cuando la gente que no conoce Benidorm y que tiene un concepto equivocado de él, viene a Benidorm, entra en la ciudad, conoce la ciudad y cambia absolutamente de parecer. Le preguntaba muy breve por el tema de Gemelos 28, después de que la justicia pues haya determinado que finalmente tiene que ser demolido. Los dos rascacielos, el alcalde, su opinión personal, ve viable que eso se vaya a derribar, lo ve como una opción real para que a lo mejor después se pueda levantar otros dos rascacielos unos centímetros más atrás. ¿Merecería la pena? Bueno, en primer lugar, como persona, no merece la pena en ningún caso. Yo tengo un componente, y lo he demostrado en mi gestión política, un gran componente social. A mí me parece una locura que el empeño de Cuatro por bombardear un modelo territorial con el que no estaban conformes, pero que no era el que manifestaba Benidorm, ellos cogieron ese icono para sacar pecho, pero estaban equivocados, hayan conseguido que haya una sentencia en la cual ahora mismo se obliga a derribar esas torres. Con un coste para el pueblo valenciano, la Comunidad Valenciana, de, según nuestros cálculos, más de 180 millones de euros. Pero además, después de invertir o gastar ese dinero ahí, la propiedad va a poder elegir no dos torres como las que están, sino incluso un solo edificio de doble altura de cualquiera de ellas, para retanquear los 4 metros de una línea de costa donde en otros territorios uno goza de la posibilidad de ir a pueblos y ciudades de costa, incluso en nuestra provincia, y los chalets en primera línea de playa parece que no le molestan a ninguno, o sea, aunque seas de ideología de izquierdas, convivimos con ellos tranquilamente. Es que es una manía la ciudad vertical. Y por lo tanto, si cogemos esa cantidad, sería inimaginable pensar que con esa cuantía, 180 millones de euros, el pueblo valenciano, la Generalitat Valenciana, va a dejar además de construir instalaciones e infraestructuras tan necesarias, por ejemplo, como la reforma del Hospital de la Vila, la construcción de los centros educativos que piden ahora la Vila o la Nucía, es decir, una cantidad de infraestructuras públicas que tiene que pagar la propia Generalitat Valenciana, que por esa decisión va a tener que invertir en derribar unas torres que en cuestión de 3-4 años van a volver a estar implantadas en el mismo sitio, como muy bien señalaba usted, simplemente retranqueadas 4 o 5 metros. Me parece pavoroso. O sea, creo que no puede haber una gestión política más nefasta que aquellos que iniciaron, porque tenían unos números políticos patéticos, y tomaron eso como el hueso que había que roer para desgastar a un gobierno que entonces era una opción política distinta, que era del Partido Popular. Y luego ha llegado una sentencia que tendrán que cumplir. Me parece lamentable. Es dinero público al final, ¿eh?
Vamos a ir concluyendo porque nos estamos quedando sin tiempo. Acaba la legislatura. ¿Hay alguna cosa que a Toni Pérez se le haya quedado en el tintero que quisiera hacer estos 4 años y no ha hecho? Necesitaríamos, si se nos acaba el tiempo, necesitaríamos tintero, ¿no? 6 entrevistas como esta, don Julio. Pues claro que con una me conformo. Pues claro que sí, muchísimas, absolutamente. Una que se me haya quedado en el tintero. Bueno, no le voy a negar que a mí me hubiera encantado que con otro tránsito en este momento lo que estuviéramos ejecutando, por ejemplo, fuera la segunda fase de la Avenida Mediterránea. Creo que de haber conseguido la primera fase, esa hubiera sido la siguiente opción de gran inversión en la ciudad. No hemos podido conseguir que se nos invierta los recursos necesarios para finalizar el Paseo de Poniente en su tramo de la Avenida Vicente Llor Calós. No hemos conseguido que se finalicen las obras del Instituto Pere María Ors i Bosch, pese a que este alcalde le dijo al presidente de la Generalitat que Benidorm ponía el 1.000.000 de euros. Es una cantidad pírrica. Sí, pero no es una competencia municipal en este caso. Pero era algo en lo que nos hemos empeñado. Es decir, le estaba hablando de competencias municipales. El proyecto de Avenida Mediterráneo creo que era suficientemente importante por su envergadura a la hora de ejecutarlo, pero es verdad que la gestión política no es solo lo que tú puedes hacer. Es verdad que las obras del Vasco Núñez de Balboa no son competencia nuestra, el IES Pere María tampoco, el Centro Cultural tampoco, pero usted me ha preguntado qué me queda en el tintero, porque todo eso ha requerido muchas gestiones. Porque al igual que iniciamos un proceso importante para poder construir la comisaría en la ciudad, y eso está en el Gobierno de España con un proyecto de ejecución presentado y canalizado para el Gobierno de España lo pueda licitar, pues no hemos conseguido que haya un proyecto visible de licitación, por ejemplo, en este caso en algunas obras que eran muy importantes y que dependían de otras administraciones. Y la última, ¿cómo es el Benidorm que se imagina Toni Pérez dentro de 20 años? Yo veo ya un Benidorm que habrá dado la vuelta absolutamente, un giro de 180 grados al cuidado de su patrimonio, que estará orgulloso dentro de 20 años de haber recuperado tanto el Castellum como la Torre del Escaletes, como el Castell de Benidorm, que serán atractivos turísticos de primera magnitud, porque lo importante ya hoy es la experiencia del turista en el destino, porque nadie acude a un destino sin más, porque quiere valor añadido. Veo un Benidorm que habrá sido capaz de también atraer el turismo deportivo, como muy pocos enclaves del mundo lo habrán hecho, porque esa política ya se está gestionando, que estará muy implicado, desconozco en qué nivel, en renovar permanentemente ese liderazgo que hoy ya tenemos de destino turístico inteligente, que será una ciudad, como siempre, hospitalaria y acogedora, que tendremos que haber ganado mucho en amabilidad y que tendrá claro en su ADN que nadie puede quedar detrás. Eso es el Benidorm Canelo, además de lógicamente ir adaptando a la ciudad a una revolución que está haciendo de vértigo el mundo global en la transformación de las propias ciudades. Nada de lo que conocemos hoy en realidad será igual, no solo en 20 años, apenas en 3-4 años. Hablo de aspectos de movilidad, de residencia y tal. Lo que sí que será claro es que si hemos llegado a ese momento de siglo, habrá sido porque hemos sido capaces de ser más sostenibles con el planeta, que habremos cuidado mejor aquello que nos dio la naturaleza, que podremos seguir habitando en las ciudades y hacerlo con confort, y habremos conseguido llegar adaptados, espero, siguiendo siendo líderes en un turismo que cada vez es más global, que va a convertirse en la primera industria del mundo muy pronto por su potencia, porque al final el turismo es algo que las personas, que somos el eje de toda acción política, o deberíamos serlo, nunca vamos a renunciar a ello. Y Benidorm tiene que estar ahí, liderándolo. Pues Toni Pérez, muchas gracias por compartir estos minutos, estos momentos con nosotros en Tiene la Palabra, en Canal 37, una entrevista muy entretenida, y esperamos pues a ustedes que se lo hayan pasado bien, que también les haya gustado, y les esperamos en el próximo programa de Tiene la Palabra, seguro que con otro invitado también muy especial. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos los que nos siguen.